Pues hola mis amigos, en punto de las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México, estamos empezando una nueva etapa de estas charlas que hacemos con el tema cervecero. Algunos de ustedes seguramente saben, les tocó vivir, entre ellos a nuestro invitado de hoy, hace mucho tiempo, incluso antes de que hubiera Twitter y todas estas plataformas que han desarrollado bastante, pues hacíamos una charla semanal con temas cerveceros. Siempre eran los jueves a las 7 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, como estamos haciendo ahora mismo. Ahora, pues la tecnología ha evolucionado. Antes usábamos una plataforma de podcast, era solamente audio, pero pues ahora hemos aprovechado para incorporar las nuevas tecnologías conforme han ido avanzando. Para la plática de hoy, que como les digo, estamos retomando esta nueva temporada, esta nueva etapa, más que temporada, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia remota, remotísima. De hecho, yo me encuentro en la ciudad de Querétaro y nuestro invitado se encuentra en la preciosísima ciudad de Barcelona. Él ha sido generoso con nosotros, no solo de aceptar la invitación para esta charla, sino que además lo está haciendo en horario anticonstitucional, como dicen por ahí, prácticamente donde él se encuentra ahora, pues ya son las 2 de la mañana y estaremos terminando ahí. Yo espero, si todo marcha bien, por ahí de las 3, a menos que la plática se extienda, si hay bastante interés. Pero sin mayor preámbulo, déjenme darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es una persona que ya tiene una larga trayectoria, a pesar de su extrema juventud. Tiene una trayectoria muy larga en estas lides del tema de la cerveza, que antes decíamos cerveza artesanal y que hoy está de moda decir cerveza independiente. En fin, no, no, no demos más preámbulos, le voy a dar paso a nuestro invitado en primer lugar para agradecerle con ustedes, nuestro invitado de lujo, el gran Mario Medina, a quien todos conocemos como el Treque, algunos lo conocemos como el Ingejuez. Entre otras cosas, Mario, además de que tiene mucho tiempo esto, ha incursionado en muchos aspectos de la, del tema de la cerveza. Él ha sido propietario de tiendas especializadas de cerveza, uno de los primeros que hubo en el país. Hasta donde tengo entendido, Mario fue o es el primer juez BJCP que hubo en México, si no me equivoco. Ahorita Mario nos hará favor de confirmar, pero en todo caso, pues yo le quiero personalmente y en público agradecer que atienda esta invitación y que se desvele. Me imagino, Mario, que deberás tener algo por ahí para que la desvelada no sea tan ruda. Entonces, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están las cosas por allá en Barcelona? ¿Qué es de tu vida? Ya tienes muchos años viviendo allá. ¿Cómo, en términos generales, cómo ves? Bueno, buenas noches por allá, Héctor. Gracias por la invitación. Y bueno, varias cosas que hay que comentar. Primero, lo que mencionabas, me acuerdo mucho y no sé por qué yo tenía en la cabeza que las pláticas, las charlas que hacías, la transmitías en viernes, pero si dices que era en jueves, y justo me acuerdo conectarme y mientras yo atendía las tiendas, aquellas tiendas hace 10 años, y escucharte hablar de procesos de elaboración de cerveza casera principalmente. Y bueno, en ese momento la comunidad creo que era bastante pequeña y por ahí sé que hay gente, ¿no? Amigos en común que también nos escuchaban y gente que tomaron los cursos contigo para aprender a hacer cerveza y que bueno, que a lo largo de estos 10 años muchos de nosotros hemos ido aprendiendo bastante. Yo creo que siguiendo un ejemplo como el tuyo, que no me cansaré de decirlo, que mereces todo el respeto y mucha admiración de la gente que se dedica a esta profesión o este medio, que te dedicabas y que enseñabas y que sigues cultivando a mucha gente cuando ni siquiera sonaba el tema de cerveza. Como dices, no existían los grupos de Facebook, no existía el Twitter. Era una labor, si a mí me tocó hacer una labor titánica de uno a uno, a ti te tocó, yo creo que con piedras, ¿no? Junto con Gus y con poca gente que empezaba en los 90, pues estar ahí al pie del cañón y que hoy en día pues finalmente se están viendo resultados
y cómo la comunidad ha cambiado, ha crecido bastante. Y bueno, siguiendo con las cosas que has tocado, pues hoy se me ocurrió venirme a Madrid, ¿no? Dejé un poco Barcelona, llevo prácticamente 3 años viviendo por acá y vine a Madrid pues a pasar un poco lo que son las vacaciones de verano. Y sí, la verdad es que 2 de la mañana y la única forma que tuve para mantenerme fue un poco de cerveza y un poco, debo de confesar que un par de copas de vino también se colaron ahí, pero sí, bueno, todo va, espero que conforme lo planeado, ¿no? De 2 a 3 y no quedarme, no amanecerme aquí mucho más. Muy bien, Mario, pues otra vez, muchas gracias. Antes de que otra cosa suceda, me gustaría que a la gente que se está incorporando en la charla, recomendarle que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de dar like o dislike. No, no les recomiendo mucho esta opción, pero obviamente está en su prerrogativa hacerlo. También nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Las cuentas de Oficio Cervecero están a su disposición para que mantengan contacto con nosotros. Nos dará mucho gusto que lo hagan y que compartan para que más gente en la comunidad pues se incorpore a estas charlas que planeamos hacer, como ya dije, cada jueves a las 7 de la noche. Nos pueden encontrar, como ya dije, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en el canal de YouTube. Esta sesión, estas conversaciones, originalmente las vamos a estar transmitiendo por Facebook Live y también los invito a que nos hagan sus comentarios desde la propia página del Facebook Live y nosotros los vamos a estar leyendo aquí y junto con Mario los vamos a estar contestando. Así que empecemos con el tema que nos interesa. Mario, entiendo que tú has hecho carrera por varias trayectorias adentro de lo relacionado con cerveza. Tú de formación entiendo que eres un ingeniero, pero pues ya tienes mucho, mucho tiempo que estás muy orientado al tema de la cerveza y sé que has hecho una carrera en la parte de ser juez, que participas sirviendo como juez en muchas competencias de clase internacional. Entiendo que acabas de participar en la World Beer Awards, que se hizo, digamos, de manera remota, para decirlo de alguna forma. Es decir, no, las sesiones de evaluación de las cervezas no se hicieron de una manera concentrada como normalmente es. Este tema de la pandemia nos ha cambiado todas las actividades, entre otras, esta que estás diciendo aquí, que estoy diciendo aquí. Me gustaría, Mario, que nos compartieras, porque nosotros en México tenemos mucho interés en saber de las competencias, particularmente de aquellas que nos quedan lejos geográficamente y particularmente aquellas que son de clase mundial. Que nos compartieras, Mario, tu experiencia como juez en esta reciente competencia que acabo de mencionar y que tiene, ¿qué será? Una semana que pasó. ¿Qué nos dirías, Mario? Bueno, Héctor, primero ya sé qué me pasó en que presentaste, que decías que probablemente era el primer juez y ahí sí falló porque por lo menos José Ruiz, es el primer mexicano. No sé si hay otro antes, pero sí a mí me tocó por ahí del 2012, 2011, intentar hacer la certificación. En ese momento era un poco más complicado, no había exámenes en México, yo me tuve que ir a intentar hacerlo fuera de México y primero se me negó y luego me tuve que ir a Latinoamérica, Argentina, donde pude hacer el examen. Tiene Y bueno, mucha, a partir de perdón, eso, pues sí, he estado un poco en algunos eventos, ¿no? En su momento en México y algunos fuera en Latinoamérica. Y a partir de que vivo acá, pues he estado involucrado en algunos eventos que son de corte más como europeo y un par por ahí, bueno, internacionales. Y como mencionas, los World Beer Awards, es la segunda edición en la que participo.
esta fue una cosa, pues al final voy a decir como exótica, ¿no? La pandemia, bueno, sabemos que cambió todo esto y los organizadores no se echaron nunca para atrás y quisieron seguir adelante con el proyecto, ¿no? En los World Beach Awards al final, pues creo que tienen bastantes intereses, tanto de los organizadores como de algunos patrocinios y cosas así, me parece que son algo importante a nivel. Pensemos que muchas de las personas que están involucradas son gente, escritoras de revistas, de blogs, y pues al final les retribuyen en el sentido de que se dan a conocer, siguen colocándose y publican cosas para las revistas o los blogs en los que tienen. Entonces, pues buscaron la forma y la forma fue algo que se resolvió de una manera bastante, yo diría, bastante eficiente. Lo que hicieron fue hacer unas mesas virtuales dentro de Zoom. En Zoom, tú una vez que entras a una llamada genérica, te pueden derivar a unos como cuartos privados y en esos estaban cada una de las mesas. Los jueces previamente habíamos recibido un paquete con un kit de degustación que incluía un par de copas, una libreta, no sé cómo llamarlo, un portamóvil o lo que sea para que pudieras poner que es justo lo que estoy usando ahora para poder hacer la llamada, para que puedas tener el móvil colocado y se pueda ver la pantalla sin problema. Y a la vez también enviaban las muestras que ibas a catar. Dependiendo cuántas sesiones participabas y cuáles eran las cervezas te tocaban el número de cajas y todo venía en cajas, por lo menos en mi caso todas eran cajas de DHL, muy bien cuidadas, con mucho papel de burbuja, y todas venían cubiertas en un papel negro, y las chapas venían cubiertas con una pegatina de los World Beer Awards, lo cual hacía que tú no supieras en ningún momento cuál era la cerveza, ¿no? Y durante el proceso de evaluación siempre se mostraba la botella, ¿no? Mostrabas la botella que no estuviera abierta, que estuviera sellada con el papel, la servías, hacías la evaluación en los comentarios y al terminar volvías a mostrar la botella para que no, para que no quedara duda, y todo eso se grababa, para que no quedara duda de que hubieras abierto la botella o de que tuvieras algún indicio de que supieras cuál fuera la cerveza que estabas evaluando. Oye, pues nos has dado una respuesta muy detallada y yo creo que para algunas personas va a ser muy útil, sobre todo aquellos que están pensando en cómo resolver el tema de los concursos, que en algunos casos se han pospuesto y en algunos casos lamentablemente se han tenido que cancelar de manera definitiva, por lo menos lo que tocaba hacer en este año. Ojalá ninguno se cancele en el futuro, pero pues no sabemos lo que va a pasar. En todo caso, pues mira, sí se puede hacer, ya nos dijiste con todo detalle cómo es que manejaron, cómo fue toda la dinámica y creo que eso nos puede servir para quienes están pensando en participar en los concursos. Mario, qué dirías tú que se encuentran en estas competencias internacionales que no se encuentran todavía en las competencias nacionales, vamos a decir, mexicanas? Si es que ese es el caso, yo no lo sé. En una de esas, las competencias que se organizan aquí están del mismo nivel o a lo mejor mejores. Entiendo que no se puede generalizar porque hay muchos niveles, hay competencias muy básicas y competencias muy sofisticadas. Perdonen. Pero, ¿qué dirías tú que son las principales diferencias que hasta la fecha podemos encontrar todavía? Bueno, yo creo que la principal y la más importante es que al final del día BJCP no gobierna tanto en Europa como uno pensaría, cosa que me parece que en México y en el resto de Latinoamérica sí que gobierna mucho. Aquí, por ejemplo, la World Beer Awards sí se maneja con otra guía, una guía que es inglesa y es hecha por las personas, los organizadores,
esa puede ser una de las principales diferencias. También yo creo que el tema de logística, quitando igual algunas competencias más grandes en México, que algunas de ellas nuevas no me tocó conocer y no he estado muy a fondo, pero aquí al final al poder tener, vamos a decir, un libre tránsito, ¿no? Un libre mercado dentro de la Unión Europea, te ayuda a que tengas muestras de diferentes países que no creerías que podrías tener muestras, ¿no? De repente te toca Lituania, Rumania, Bulgaria, Chipre, que al final pues pertenecen a la misma comunidad, tienen un mercado y el enviar muestras es de una forma más simple, quizás incluso que dentro de México. Para ponerte el ejemplo, a mí, considerando que Inglaterra está prácticamente fuera de la Unión Europea hoy en día, pero las muestras de los World Beard Awards, yo las tenía que empezar a usar el martes, el martes por la tarde, y me las mandaron el lunes a las 9 de la mañana, y el martes temprano yo las tenía en casa. En menos de 24 horas pasó desde que salieron del lugar que las tenían refrigeradas, conservadas, custodiadas o como fuera, a que yo las recibiera y las pusiera en mi nevera, pasaron 24 horas o poco más. Esta logística quizás no sea tan fácil de replicar, por lo menos en este caso. En otras competencias que he participado, sí que hay un poco de participación más allá de lo local en el sentido del país. La localidad se extiende un poco más. Estoy pensando en el Barcelona Beer Challenge o en estas competencias donde se abre más a regiones europeas. Eh, por ahí están los de Bélgica o los alemanes, todo esto que atraen pues a los austriacos, a los suizos, a los italianos. Eh, es una diferencia que al comparar con lo que me tocó en su momento en Latinoamérica y en México, pues sí que cambia y va muy vinculado, me parece, con la logística y con las distancias. Ayuda mucho estar cerca y tener menos barreras comerciales, sin duda. Lo que te digo de la BJCP. Y bueno, otra cosa que sí creo que vale mucho la pena recalcar, que para bien o para mal, las personas involucradas en el mundo de esto de ser gente que se dedica a evaluar y ser jueces y todo esto, en el mundo europeo son personas un poco más grandes que lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Latinoamérica tiene la fortuna de estar cerca de Estados Unidos y que hay gente muy entusiasta, ¿no? Tú me dices joven, pero yo veo que hay gente todavía más joven que se han dedicado mucho a estudiar y que están ahí en el día a día y han aprendido mucho y tienen la oportunidad de poder evaluar, a diferencia que en Europa la gente que se dedica a estas cosas, ¿no? Normalmente pasa de alguna edad más allá de la promedio que se utilizan, que tenemos en Latinoamérica. No quiero decir que todos sean viejos, pero casi todos, por ejemplo, en los World Build Awards son gente pues arriba de los 55, 60 años. Que bueno, si lo ves de una forma, la experiencia de lo que puedes aprender es brutal. Eh, Ahora está Martin, por ejemplo, se me va el nombre ahorita en este momento de su blog de Cito, no me acuerdo en este momento, pero uno de los blogs que a mí me encanta, ¿no? Martin Cornwell, creo que es el nombre, eh, es uno de los jueces, ¿no? Bueno, Adrian Turney Jones, que ha ganado el mejor escritor de Inglaterra a nivel blogs de cosas de cerveza, es uno de los jueces. A ver, son gente con mucha experiencia, son más grandes y creo que de ahí viene alguna de las diferencias. En México tenemos la fortuna de que muchos de los jueces son jóvenes y van a llegar a tener este desarrollo y esta trayectoria en su momento, pero ahora hoy sí que marca una diferencia. Y O sea, también la otra, a pensar de que pues el acceso que hay a las cervezas es bastante diferente.
Aquí una cerveza americana no es tan fácil de conseguir y si se consigue, pues algunas pierden características por el trayecto, ¿no? Que todos sabemos que puede llegar a afectar, cosas que en México se ha ido minimizando. La diferencia es que aquí podemos conseguir las cervezas alemanas, las cervezas belgas, las cervezas inglesas, francesas, italianas, sin estas afectaciones. Entonces cambias unas cosas por otras. Si quieres cosas más tradicional, probar una Weihenstephan o quieres probar una Fullers o quieres probar una Baladín, pues la puedes probar de casi casi de fuente, a diferencia de México. Pero aquí probar un Stone, una Green Flash, una Sierra Nevada, pues sí que va a traer el viaje, cosa que en México lo podemos minimizar. Entonces, las escuelas son muy marcadas, se diferencia mucho y pues sí, la gente se identifica en los World Beer Awards es mucho la escuela británica. En algunas cosas más craft, la gente se fija mucho en lo que pasa en Estados Unidos y sin embargo no tenemos la oportunidad de tener las cosas tan frescas. Ventaja para México y sobre todo para el norte de México. Esta facilidad que se tiene de probar tantas cosas de California, de todas las tendencias, o sea, las tendencias aquí, las pastries y las New Englands y todo esto, americanas prácticamente no llegan. Tú lees y hay cerveceros americanos, todos que tienen conexiones y se van desarrollando, pero no llegan las cosas tan inmediato como puede llegar a México. Ya, ya, pues Mario, nos has dado un panorama bien amplio y fíjate que tengo varios aquí. En primera, pues yo creo que me equivoqué de continente. Los de mi camada están allá, allá no, allá estarían las cosas, serían la normalidad. En segunda, sí, todas esas cosas que yo siempre he pensado, Mario, que una de las razones por las cuales se hacen las cervezas que se hacen en México, en los tiempos que corren, digamos, cervezas muy, eh, vamos a decir, extremas no es la palabra, pero con características muy dominantes o muy turbias o muy que está de moda, no estoy negando ese hecho, el mercado demanda eso y hay que siempre responder a lo que pide el mercado, pero con cervezas, vamos a decir, muy poco tradicionales, para decirlo de Ujú. forma muy breve. Yo lo atribuyo en parte a que la formación de estas generaciones se da en un entorno distinto que la de estas personas entre las que mencionaste de jueces y cerveceros europeos, porque allá sus cervezas siempre han sido buenas y aquí en este continente hace 40 años no había cervezas de estos niveles. Entonces las referencias son otras, crecimos con referencias distintas. Yo pienso que si aquí hubiéramos empezado a probar cervezas en condiciones óptimas, cervezas en buen estado de frescura, etcétera, de las grandes marcas europeas tradicionales, si tú quieres, pero grandes cervezas, probablemente ahorita no estaríamos en el juego de hacer la más amarga, la más turbia, la más doble algo, la más triple algo, pero eso es una percepción y aquí no se trata de lo que yo opino. Sí noto esa diferencia y sí creo que eso se traduce directamente en el tipo de cervezas que en términos generales se están haciendo, particularmente en nuestro país y entiendo que en muchas regiones de este continente. Tú ya nos diste ahí las ideas de por qué razón esto es así. Yo comparto a plenitud de esto. Y esta respuesta que me acabas de dar me responde como tres o cuatro preguntas que yo te quería plantear sobre este tema Me puntual adelanté. de las diferencias. Pues bueno, una persona con formación de ingeniero tiene una capacidad de síntesis que queda en evidencia aquí. Mario, aprovechando tu mucha experiencia en esto, me gustaría que nos dijeras a todos los que nos ven, ¿qué recomendaciones nos darías en términos generales y sobre todo cómo preparar nuestras cervezas para llevarlas a unos concursos basados en el tipo de concurso que es? No se gana igual, una misma cerveza no compite en igualdad en un concurso europeo que en un americano es una de las conclusiones, o un concurso mexicano. La primera, porque los lineamientos del estilo generalmente son otros, acá casi siempre, o la inmensa mayoría de las veces,
Los lineamientos son de BJCP, allá son otros lineamientos. Más allá de las similitudes, ¿qué podrías decirles, compartirnos sobre cómo prepararnos para participar con nuestras cervezas en diferentes competencias, dependiendo de la importancia del concurso? Porque a todo el mundo le vendría bien una medalla de este tipo de concursos que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podríamos preparar para llevar cervezas y competir en concursos en los que no estamos habituados a esas reglas de estilo, a esa cadena de suministros? No sé si vale la pena hacerlo, si de Londres a Barcelona o a Madrid te llega en un día y te llega en condiciones de cadena de frío, etcétera, pues eso es imposible hacerlo desde México, digamos. Pero ¿qué nos recomendarías? ¿Cómo prepararnos? ¿Qué hacer? ¿Qué anticipar a la hora de la receta, a la hora de la ejecución de la receta, a la hora del acabado de la receta y a la hora del empaque? En fin, ¿cómo manejar las cervezas que pensemos enviar a participar en competencias de clase mundial? ¿Qué nos dirías, Mario? Bueno, primero, yo creo que base de cualquier concurso, no importa dónde sea, es la honestidad del cervecero, de la fábrica. Y la otra, la segunda es tener bien estudiado qué es lo que quiero lograr con esta cerveza. Si quiero una medalla por medalla, me puedo ir a la categoría en la que tiene más facilidades. Y si lo que quiero es demostrar que mi cerveza es bastante competitiva en lo que yo creo que es, hay que participar en esa categoría. Me voy a poner un ejemplo. Si mi cerveza es una muy buena Amber Ale, pero ahí me cuesta mucho trabajo ganar porque hay 100 inscritas y la meto en una Scottish porque ahí son menos y le bajo un poco el lúpulo y con eso estoy dentro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero tener la medalla por tener la medalla o quiero demostrar que estoy en el nivel adecuado dentro del estilo? Eso ya es cuestión, creo que un poco de ética y de lo que busque la cervecería. La otra, sin duda, es hay que leer muy bien los lineamientos y las guías a las cuales se acoge cada una de las competencias. Si es BJCP, si es de la VA, si es de Italia, si es bueno, del Birrificio, si es de la World Beer, si son los de Bruselas, cosas tan sutiles como los colores, como el cuerpo, pueden hacer que una cerveza sea considerada mejor o menos, o obtenga menos calificación para ganar. Y eso puede ser la diferencia si mi cerveza es suficientemente buena. La otra que hay que considerar, y creo que es la parte más difícil, y aquí no sabría cómo poder ayudar a los cerveceros, es que al final del día los paladares cambian, las percepciones cambian, las palabras, cómo se interpretan es distinta. Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Para los británicos, el hazy y el cloudy son cosas bien distintas que para un americano. Entonces, si tu descripción dice que tu cerveza tiene que ser hazy, pero un británico la ve cloudy, y son cosas que nosotros en una traducción literal, pues lo entendemos igual turbia, ¿no? Nebuloso. Nos quedamos ahí y no tenemos estas percepciones tan distintas. Para quizás en una competencia en América sea suficientemente turbia para entrar a la parte de hazy, pero para un inglés no. Y entonces eso me va a penalizar. El tema en su momento quizás lo hablamos de las notas caramelo, que si el toffee al final del día a nivel México no, o en México y Latinoamérica prácticamente no existe. Aquí se usa mucho el término regaliz. Entonces, es complicado que podamos entender la percepción del paladar de cada uno de los países, pero sí que quizás con alguna retroalimentación de gente que está en sitio podamos entender qué les parece dulce. Otro ejemplo, podemos pensar en el picante. Yo voy aquí a un restaurante mexicano o a cualquiera y lo que promueven por picante no me parece suficientemente picante, porque mi paladar está acostumbrado a otras cosas. Pero si lo pusiéramos a nivel competencia, si la descripción dice que tiene que ser ligeramente picante
y la gente local, el común denominador, lo considera picante, es suficiente para acreditarse. Aunque esté el exquisito, el raro, el que es de fuera, que dice, no, es que esto no es lo suficientemente. Lo mismo puede pasar con las cervezas. Los perfiles, los sabores, los aromas, eh, pensemos, no sé, en cosas muy autóctonas, el utilizar frutas o el utilizar hierbas muy locales, si lo quieres meter en una competición internacional, va a ser complicado. Voy a también exagerar un poco. Si decimos que tiene una cerveza que tiene huitlacoche y que tiene chapulines, difícilmente fuera de México van a entender a qué sabe el huitlacoche y el chapulín. Entonces no pongamos a competir esa cerveza contra una que está en Colombia que tiene lulo, porque todos los colombianos van a entender que es el lulo y van a decir, esta me sabe a lulo y la del huitlacoche, no sé qué sabe y no sé si lo tiene y no tengo cómo evaluarlo. Esa es otra de las cosas que también se deben de considerar desde mi forma de ver cuando quieres participar en concursos internacionales. El paladar, el uso de ingredientes, como dices, preparar un poco la receta. Y todo va reflejado en la ética y qué es lo que está buscando la cervecería. ¿Hay una receta para ganar? Me parece que no. Me parece que no. Aún a pesar de todos estos esfuerzos que hay de las corporaciones o de las asociaciones de estandarizar recetas, de estandarizar sabores, las entendemos diferente. Incluso yo creo que dentro del mismo país, la gente de Mérida considera algo picante a los del centro del país o a los del norte, ¿no? Los del norte igual consideran algo tostado de forma distinta la acuosidad de la cerveza, unos la consideran de una forma y otros dentro de un mismo país. Entonces es difícil estandarizar y hay que tratar de apegarse lo más considerando quién va a evaluar. Eso creo que puede ser llegar a ser algo relevante para participar fuera de la ubicación geográfica. Eh, si quieres llegar a ganar, ¿no? Si quieres retroalimentación, envía tu cerveza tal como es y percibe o que te den cómo se percibe fuera de tu zona de confort, por llamarlo de una forma. ¿Cómo viaja tu cerveza? ¿Quieres empezar a exportar? Métela, ¿no? Estoy en México y quiero empezar a exportar a Chile. Que concurse en Chile y que te digan cómo llega tu cerveza. Esa puede ser una primera etapa. ¿Cómo la percibe la gente? ¿Tú crees que tu cerveza está muy seca, pero en Chile resulta que todos toman mucho vino tinto y la sequedad y la acidez no les pesa? Y entonces tu cerveza se percibe un poco más dulce de lo que tú creías. ¿Necesitas ajustar o necesitas cambiar cómo venderla? La verdad es que es difícil contestarte con una receta ideal y una receta perfecta de cómo hacerlo, pero quizás estos sean algunos tips o les espero que les pueda ayudar a algunas personas a abrir los ojos y bueno, a partir de ahí, al final del día va a ser desarrollar y explorar, consultar conocidos, consultar gente y bueno, pues, pues igual no todo se puede ganar a la primera, pero a la segunda o a la tercera quizás sí. Una vez entendiendo el proceso y el concurso y dónde debo de estar, puedes llegar a tener una medalla. Mario, nos has dado una serie de tips no solo muy interesantes, sino que tienen una utilidad práctica. Para tratar de englobar la respuesta tuya en pocas palabras, pues tenemos ahí que hay una serie de factores ambientales, inclusive culturales. Diferentes culturas, diferentes grupos sociales perciben diferentes las cosas que hay en una cerveza. Y eso va en las dos direcciones, en cómo se hacen las cervezas, pero también cómo son evaluadas. Y cuando digo la parte de la evaluación, que es una de las áreas tuyas de especialidad, es bien importante la conformación de los paneles de jueces en los concursos, porque hay concursos nacionales en donde todos los jueces son de la localidad o de la región, vamos a decir, pero que están inmersos en ese entorno y por lo tanto ellos todos tienen más o menos
el mismo sistema de, 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 para hacer la valoración de las cervezas. En cambio, hay concursos de nivel internacional en donde los jueces pueden ser literalmente de cualquier lugar del mundo y entonces un juez no puede, en términos humanos es imposible que una persona originaria y criada y habiendo vivido toda su vida en México perciba las mismas cosas que alguien de Escandinavia o que alguien de otras regiones del mundo. No, no, los ejemplos sobran. Sí. Por eso es bien De importante hecho, considerar, Héctor, dime, perdón, pero dime, es dime. que el tema dulce, México comemos mucho dulce. Tan es así que la Coca-Cola y esto, ¿no? Siempre se habla que en Estados Unidos quieren la mexicana porque es más dulce y todo esto. Y es una de las cosas que me ha costado mucho trabajo a mí poder dosificar mi umbral de dulce. Tú, una cerveza que yo puedo llegar a considerar, oye, esto ya está bien atenuado, hay gente que puede decir, sobre todo algunos belgas o franceses que son muy como más de vino y todo esto, que dicen, esto está muy dulce. A ver, al final esta evaluación es una percepción individual, no hay no estamos calibrados químicamente, no tenemos un aparato que nos diga cuánta azúcar hay y cuánta no. Entonces, eh, como dices, dónde he vivido, cómo me he desarrollado, me deriva en cómo me voy a manejar. Yo creo que parte del juez, de la responsabilidad del juez, es también adecuarse a dónde está evaluando, con quién está evaluando, y parte de eso es la importancia de tener las mesas y las discusiones que se tienen durante una evaluación. Y aquí es donde más se aprende. Y afortunadamente no soy el único porque hay bastantes, bueno, no sé si bastantes, hay jueces que tienen la oportunidad de salir a otras ciudades, otros países, a hacer las evaluaciones en diferentes concursos. Eso va enriqueciendo mucho, va enriqueciendo el vocabulario, va enriqueciendo eh, las percepciones. Y mientras eso vaya permeando a los nuevos jueces, a las nuevas cerveceras, a los mismos cerveceros actuales o de más trayectoria, se va a ir viendo reflejado. Aquí, al final del día, los americanos tienen una de ganar porque ellos son juez y parte, ¿no? Ellos desarrollan y ellos mismos son los que se evalúan. Entonces, tienen ese beneficio. Nosotros en otros países nos atendemos a la percepción de los americanos. Si ellos son mucho de comer grasa y dicen, por decirte algo, ¿no? Si fuera comida, una hamburguesa no es suficientemente buena si no tiene bacon y queso cheddar escurriendo y está frita, no es una hamburguesa buena y esta grasa es lo mínimo. Pero alguien filipino o japonés que come más arroces y que tiene un paladar mucho más limpio, con el solo hecho de tener el bacon, dice, esta grasa es más que excesiva. Y es la forma que hay que, que hay que ir aprendiendo a trabajar, ¿no? En mi caso como juez, pero en el caso de los cerveceros, a trabajar con el mercado. Cómo va a funcionar mi cerveza en el mercado? Y quizás me estoy yendo exagerando mucho en irme de países a países, pero incluso en regiones, ¿no? Los de Baja funciona muy bien su cerveza o tal estilo en su zona, pero quizás en el sureste no funciona y en el sureste necesitan hacer otros tipos de cerveza. Y no por eso tienen que obsesionarse con hacer los estilos de cerveza que se hacen en el norte. Y lo mismo el centro o por temporadas, no es lo mismo la temporada de invierno en Chihuahua que en Mérida. Porque hay que hacer temporadas de cervezas de temporada de invierno en Mérida si no cambia de la forma que cambia en Wisconsin? ¿Por qué tenemos que irnos a hacer una Winter Ale de 12% añejada en barrica de bourbon de roble francés? Si en México no estamos acostumbrados a la barrica de roble francés y al bourbon y la diferencia entre un bourbon single malt y la del whisky y el no sé qué, vamos a hacernos un poco también de nosotros. Toma mucho tiempo, toma capacitación, vamos a decirlo, esta palabra tan trillada de la cultura cervecera, pero hay gente que empieza
a tener esta experiencia, y no hablo por mí, hablo por otras personas que lo hacen muy bien en México, que yo creo que van permeando, y al final de ese día, eso tiene que llegar va a llegar al consumidor, y el consumidor también tiene que aprender que no lo que esté de moda en el mundo es lo que más nos conviene como producto para el país, como producto para tener al día a día. Y muchas veces no lo podemos conseguir porque tenemos limitaciones del tipo logístico, de equipamiento, de variedad y calidad de ingredientes. Entonces a veces nos ponemos a hacer cervezas que no son competitivas por toda esta serie de circunstancias que están más allá de nuestro control. Tú diste un ejemplo acerca de cómo varía la percepción del dulzor, que es una característica que tiene un impacto mayor cuando uno está evaluando una cerveza. Son dos cervezas distintas, una que está muy dulce y una que no está tan dulce, y una que está nada dulce, digamos. Son tres cervezas diferentes. Y en México tenemos, por ejemplo, un tema como consumidores en general, no solo de cerveza, la percepción de la carbonatación, que en cerveza es también determinante, que un adecuado nivel de carbonatación te puede hacer la diferencia entre una cerveza regular a una pésima cerveza o a una cerveza excelente. Pero la idea nuestra de carbonatación está condicionada, como ya dije, por factores ambientales. Nosotros estamos acostumbrados a las bebidas carbonatadas, muy carbonatadas. Cuando uno se toma un agua mineral mexicana, hasta lloras, hasta pica. Tú te tomas un agua mineral de gran gama de Francia, de Italia, etcétera, y los mexicanos hasta pensamos, pues se le salió el gas. O sea, entonces a la hora que tenemos que evaluar este parámetro tan distintivo en los estilos, en las cervezas, dependemos mucho del entrenamiento, de la calibración y de nuestro bagaje, lo que ya venimos acarreando desde niños. En México comemos, en los recreos comemos naranja con chile, pues eso se traduce en que al final nuestra forma de percibir, nuestros umbrales, las concentraciones nos modifican los umbrales de percepción de manera distinta que en otros lados, y por eso es bien importante a la hora que consideramos por qué si mi cerveza ganó, no la mía, no estoy hablando de mí, un supuesto, por qué determinada cerveza ganó oro en la Copa Mundial de Cervezas y por qué aquí no ganó nada. Ah, pues porque los jueces no son buenos, porque aquí no saben, porque son nuevos, porque son inexpertos, porque son malintencionados, se ha llegado a decir, porque la desorganización y que no sé qué. No, el panel de jueces era distinto, no vayamos más lejos, porque es bien fácil encontrar justificaciones para cuando no ganamos. Entonces, una misma cerveza que puede ganar en uno de los concursos más prestigiosos, más prestigiados, si esa es la palabra correcta, en un concurso de aquí en México no gana nada, y entonces demeritamos el concurso. Ujú. No tiene nada que ver, no es por eso que no ganó. Me parece muy interesante todos los ejemplos puntuales que nos has dado de cómo varían las cosas entre gente de diferentes nacionalidades, orígenes étnicos, etcétera, y cómo eso todo se refleja a la hora que uno está haciendo las evaluaciones. Hay un rango de subjetividad ahí, pero el juez tiene a su favor una herramienta que es bien útil y que en mi opinión, y tú me dirás si compartes esta, es el entrenamiento. El entrenamiento como juez, el entrenamiento de tus sentidos, es lo que te puede permitir, tú pusiste tu caso, yo he tenido que adecuarme a los parámetros de aquí, lo que es dulce aquí, lo que es en fin, cada una de las dimensiones que estás evaluando. Has tenido que considerar que no estás juzgando en un concurso con puras cervezas mexicanas, etcétera, etcétera, sino que estás en un concurso que tiene una cierta orientación a los estilos originarios del Reino Unido, por ejemplo, o del centro de Europa, o de Bélgica, etcétera. Entonces el juez sí tiene eso, y sí es una responsabilidad mayor que el juez adecue sus sentidos para evaluar las cervezas en función del entorno. Es como cuando vas a un partido de fútbol al llano, y lo digo porque las referencias al fútbol pues creo que son muy cercanas a todo el mundo.
Cuando vas a un partido de fútbol al llano, no esperas como espectador lo mismo que si vas a un partido al que te guste a ti, al Bernabéu o alguno de esos. Yo no sé nada de fútbol, Este, pero el ejemplo es ese, o sea, no puedes esperar lo mismo y no puedes analizar el juego con los mismos parámetros, no puede ser, no estoy diciendo que unos sean muy relajados y unos muy estrictos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que sea la valoración en función de cómo está diseñada la competencia. Cada competencia tiene un diseño específico y por eso los jueces es importante que se adecúen. Yo espero que todos estos tips que nos compartiste, que nos has compartido, sean de utilidad para los amigos que nos están viendo. Vamos a ver qué nos está diciendo la gente aquí, Mario. En el chat, pues te manda a saludar, nos manda, pues ahí me colé. Gilberto Figueroa, que tiene un sobrenombre que no guapo. sé si es adecuado decirlo al aire, No, 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 yo creo que no. pero pues A obviamente a ver, mí me da mucho A gusto Vanessa no saludarlo le y creo, a supongo que Vanessa a ti no creo que también. le guste que se lo digamos en público. Sí, no es ofensivo, no es grosero, pero pues es una cosa. Andrés Álvarez, saludos Andrés, gracias por vernos. Nos dice que sí, ya nos da la referencia del blog que mencionaste aquí. Aquí lo están viendo ustedes Citofil, ¿no? en su pantalla, los Citofil.com comentarios como que nos hace Andrés. Citofil. Andrés otra vez opina que es un blogzazo el de Martin Cornell, que ya mencionaste, este mismo de Citófilo, eh, Ujú. del- la, que se traduciría como citofilia, pero pues sería más o menos como Es una de fermentafilia o estas algo así, palabras que ¿no? remite al amor a la cervezafilio, Exacto, no sé si la palabra, la traducción literal exista, pero sí es esta persona que tiene como el amor a la bebida prácticamente, exacto. cerveza A específica. las bebidas fermentadas, entiendo, ¿no? Mm. Bueno, yo obviamente estoy de acuerdo con Andrés Álvarez que este señor tiene un blogzazo y no solo es algo reciente, este señor ya tiene mucho tiempo publicando contenido de muy alta calidad. Gilberto, pues Sí, se por ríe eso y insisto creo que que esa haber risa podido estar significa, en un concurso, en una evaluación con una persona de este calibre, es una forma de aprender y poder ir permeando los conocimientos hacia otras generaciones. O sea, en el más allá mundo del de que lo béisbol leas, el que te diga, si él percibe que una brown ale o una bitter es suficientemente amarga, o tiene suficientemente cuerpo, o tiene la carbonatación, ahí es donde yo me callo y digo, tú dime cómo lo percibes para yo ajustarme y calibrarme. O sea, la verdad es que no vas más allá de eso. exacto. Has tocado un punto clave en la práctica de la evaluación de las cervezas, en el papel de juez de un concurso, de una competencia cervecera. Uno no va a imponer ahí sus criterios. A veces encuentro eso. A veces encuentro que las personas piensan que como ellos entienden del tema, como han estudiado, como han ido a entrenamientos o en grupo, como quieras o mandes, y bueno, obtuvieron un certificado. Sí, eso los vuelve jueces, efectivamente. Pero eso no significa que tengan la verdad absoluta y que sean ellos los que van a poner los parámetros. Y esa es una de las razones por las cuales un concurso se hace con un panel, porque si no estaríamos todo desnormalizado. Entonces, pues efectivamente, cuando vas a estos niveles, yo no he estado en ese nivel, Mario, pero si estás con un tipo de estos, pues es jugar en las ligas mayores, eh, Sí. doy una referencia beisbolera que me es más cercana que la futbolera. Esto les decimos caballos, o sea, cuando tú juegas a la pelota, hay unos del equipo en los que tú te sientas atrasito de ellos, así, Ujú. porque no estás ahí, aunque estás en el mismo equipo, juegas a lo mismo, pero hay que reconocer, la categoría se debe respetar, la jerarquía se debe respetar. Javier Jiménez, mi presi, gracias por compartir experiencia y conocimientos. Javier Jiménez, para todos, es el presidente del Querétaro Homebrew Club y ha hecho cosas bien interesantes que vale mucho la pena
vale mucho la Sí, sí, lo está pena haciendo muy bien. estar Lo está enterado. haciendo muy, Sí, muy bien. aquellos de ustedes que tengan interés en hacer cerveza a nivel casero o que piensen en un futuro cercano ponerse a hacer cerveza con fines de comercialización, yo siempre les recomiendo acérquense con alguien que ya hace y este grupo es muy bueno. Me siento orgulloso de decir que participo con este grupo que encabeza Javier Jiménez y otras personas ahí que no están en el chat, pero que obviamente hacen un trabajo muy importante. Déjenme retomar el tema de la plática porque abrimos un poquito para ver lo que nos estaban poniendo acá por el chat. Pero regresando al tema de la plática, Mario, en el primer bloque hablamos acerca de lo que vemos con el tema de las competencias cerveceras, las diferentes cosas o criterios que uno debe de usar dependiendo a dónde va, etcétera, etcétera. Y me gustaría ahora extender la plática más allá del tema cerrado de las competencias, un poquito a la industria. Tú, Mario, ¿cómo ves el estado de la industria en México comparado como lo que tú dejaste cuando te fuiste del país? Es una pregunta complicada, Héctor, porque son 3 años y al estar tan lejos y no poder tener el acceso directo, o por lo menos no tan inmersivo como estaba en su momento, pues es un poco más complicado evaluar. Eh, lo que sí debo de decir es que me sorprende, es que por lo menos desde donde yo estoy, me parece que no ha crecido como me hubiera gustado en términos de cervecerías nuevas que hagan mucho más ruido. Y lo digo quizás desde la ignorancia de estar tan lejos y de no estarlas probando. Me siguen sonando cervecerías que en su momento eran nuevas, que hoy en día están revolucionando, pero me parece que nos hemos quedado un poco cortos a por lo menos expectativas que yo tenía a estas fechas. No quiere decir que sea malo, quizás sea un momento adecuado, una meseta de crecimiento en la cual las cervecerías, la industria, la gente, los profesionales que se dedican a esto se asienten para después hacer un repunte considerable. Esta es mi percepción que tengo yo desde acá. Insisto, no he podido ir a un Cerveza México, no he podido ir a Ensenada, no he podido estar probando muestras de cosas nuevas. De repente veo un poco, muy poco, mucho menos de lo que me gustaría. O, no sé, el tema esto de estar en Facebook y ver las cosas, insisto, quizás es porque no estoy tan metido ahora y no recibo las muestras a las tiendas, no estoy buscando nuevos proveedores. Me parece que no ha crecido en cuanto a números de cervecerías que hagan relucir cosas nuevas o que tengan proyectos grandes, ¿no? Por ahí hay proyectos que hoy en día me parece que suenan mucho, ¿no? Me parece, por ejemplo, escucho mucho Principia, pero a ver, Principia tiene prácticamente, me parece, 4 o 5 años. No escucho algo que tenga un año o algo así que digan, esto lo está rompiendo. Cosa que en su momento quizás pasa en Estados Unidos ya que, que, que vas escuchando cosas nuevas, pero al final del día no son tan revolucionarias como en su momento fueron Stone o como pasaron el tiempo y fue, no sé, Shorties o fue Cigar Seed, ¿no? O sea, van cambiando. Y quizás el hecho también de que el mercado, que también me cuesta trabajo tener la sensación adecuada de cómo ha crecido, qué es lo que tiene, porque quizás mi percepción sea equivocada, ya haya cervecerías nuevas, que no sigo a las personas o que no estoy en contacto con las personas adecuadas que la están consumiendo y no me entero. Esto es algo complicado. Lo que sí te puedo decir es que muchas de las cervecerías consolidadas
que conozco, que dejé en su momento, me parece que por lo que veo que han seguido haciendo cosas muy, muy bien, algunas todavía mejor de lo que lo hacían, y que aunque es complicado, muchas de ellas se han hecho un renombre internacional, lo cual me da bastante gusto. Eh, Hay casos en los cuales han llegado a festivales europeos o festivales latinoamericanos o en Estados Unidos que merecen mucho la pena, que hay gente, que hay grandes distribuidores de Estados Unidos. Me suena ahí gente que se ha llevado Cantillón desde aquí o que han hecho o que utilizan Lervig o cosas, cervecerías grandes de Europa que se han puesto en contacto y que tienen referencias mexicanas, lo cual es que quiere decir que esto ha crecido. Mario, ¿hay No sé, alguna etiqueta, alguna marca, alguna cervecería mexicana independiente, vale decir artesanal, que tenga cierto nivel de reconocimiento, no sé si en España o en Europa? mira, yo creo que depende mucho en el mundo en el que te quieres mover. Quiero decir, qué tan en la parte freaky, geek, supercraft te quieres mover? Eh, si te quieres ir a la parte comercial, en España, por ejemplo, Allende tiene distribución, Ocho Reales tiene distribución en España. Eso quiere decir que es reconocido a nivel España y que los frikis que van a Mikkeller a gastarse 9 euros por una pinta la reconocen y la piden. Probablemente no. Probablemente reconozcan otras cervecerías. eh, bueno, no lo sé. Eh, quizás y voy a aventurarme, quizás la única cervecería que haya logrado esto a un alto nivel mundial con reconocimiento europeo y en Estados Unidos, a nivel Latinoamérica, sea Juguetes Perdidos de Ricardo. Quizás sea la cervecería y también hay que entender el contexto de Ricardo, dónde vivió, qué es lo que hizo, cuáles son sus contactos que le ha ayudado y las cosas que hace son buenas. ¿Tenemos algo así en México? Me parece que no a ese nivel todavía. ¿Que vamos a llegar a eso? Me encantaría. ¿Quién lo hará? No lo sé. La verdad es que no podría decírtelo. Eh, Quizás hay cerveceros hoy día que siguen aprendiendo, que están planeando su proyecto y que en un par de años son la revolución, son la explosión que estamos esperando. También hay que considerar el hecho que lo que creemos que pasa en México se ve reflejado en toda Latinoamérica, ¿no? Colombia no está atrás, Perú no está atrás, Chile no está atrás, Brasil quizás hasta nos está adelantado. Pero si nos vamos a esa, en Europa está igual, Italia está ahí, Suiza, que tú dirías, bueno, Suiza de los suizos aburridos, pues Suiza hace cosas. Los escandinavos están en otro nivel en algunos estilos. Los asiáticos, me ha tocado probar cosas de países asiáticos que ni te lo creerías. Y aunque no tengamos mucho conocimiento, en África hay cosas desarrolladas, hay gente, están los surferos que se van a Sudáfrica, los surferos de California que van a hacer cervezas y que implantan, la gente alemana de tradición que se va a vivir a algún país, alguna isla exótica en el Caribe y generan cosas. Es algo a nivel mundial y cada vez resaltar a nivel mundial es complicado. Tan es complicado que no solo es a los latinoamericanos o a los mexicanos los que les cuesta trabajo, incluso a los europeos, a los mismos americanos, lo que le pasó a Stone, esto de recular en Alemania, las Berlín. cervecerías estas que se van y que se tienen que regresar, que tienen que dejar de experimentar para poder seguir siendo rentables, es una cosa a nivel mundial, porque igual hace unos 10, 15 años decías, es fácil poner una cervecería en una ciudad turística o nos traemos tal cervecera y hacemos una buena venta. Hoy en día esa ciudad tiene 5 cervecerías y 7 por planear, 7 por abrir. Y entonces ya no solo compites local, compites global, ¿no? O sea, la verdad es que no es
no es tan sencillo No, sí, no, eh, en definitiva no es un juego fácil. Antes hablamos de todos los aspectos a cubrir para el tema de competencias y dices dos por lo menos marcas, dos que mencionas que tienen presencia comercial por lo menos en España y seguramente en algunos otros países de Europa. Pero evidentemente pues eso no basta, ¿no? Todavía necesitamos recorrer la última milla, ¿no? Mario, yo sé que te estamos desvelando, ya son las 3 de la mañana ahora mismo, estás en Madrid, me no dijiste, sé, ¿no? pero yo voy bien. A mí la plática va muy bien. Tu vaso indica que vamos bien. Sí, 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 sí. Todo Bien, bien. Mario, me gustaría que nos compartieras, dejando atrás un poquito el tema de la industria, unas experiencias personales para que vamos a decir, nos inspiren a los que queremos mantenernos en este ámbito de la cerveza. Son preguntitas personales, muy cortitas, no es nada que te comprometa, pero me gustaría que la gente supiera un poquito más de ti y cómo has vivido, cómo has interpretado estos Vale. cambios, cómo te has ido adecuando a las cosas de la actualidad. Empezaría, por ejemplo, para que nos compartieras una cosa muy, muy, muy sencilla. ¿A quién admiras en el mundo cervecero y por qué? Puede ser un juez, puede ser un autor, puede ser un blogger, puede ser lo que tú quieras. ¿A quién admiras y qué es lo que te provoca esa admiración? Pues la verdad es que hay mucha gente y entre más conoces, más te adentras, eh, creo que conoces gente mucho más interesante. Te voy a poner el ejemplo y justo es ahora aprovechando por la gorra que traigo. Una de las personas que más admiro desde hace años es a Jared Rubin, el fundador y maestro cervecero de Moody Tongue. A él lo conocí justamente en México en una competencia de la Copa Cerveza México. A mí me parece una persona, más allá de su carisma y todo, con una cantidad de conocimientos impresionante. Él es un cocinero, ¿no? Él es del Culinary Institute of America, él es un chef y generó el club de cerveceros de la universidad, de la escuela. Estuvo en Goose Island, de hecho yo lo conocí ahí en Goose Island y estaba muy involucrado en el desarrollo de los proyectos de Barrel Age y todo, y su cervecería siempre ha hecho cosas pensando en los maridajes, y a mí me parece espectacular. En su momento desarrolló un concepto en Chicago que ya lo cambiaron un poco, pero lo que era el tap room de Moody Tongue servía dos platos, servía un plato dulce, un chocolate de 10 capas y un salado que eran almejas, si no mal recuerdo. Y es todo lo que servía, porque él decía, tiene ideas tan claras como por qué el postre tiene que ir al final, por qué no puedo empezar con un postre y una cerveza dulce, por qué tengo que seguir un patrón, por qué mi Pilsner no puede tener un sabor ahumado y barrica y una fruta. Y ha hecho cosas para mí espectaculares. Es una de las personas que sí, que admiro bastante. Y bueno, te insisto, es que hay muchos más, pero bueno, Sí, para no, por dejarlo supuesto, corto, yo creo que por supuesto, hay mucha gente grande y que vale la pena seguirlos. Y la intención de la pregunta básicamente es esa. ¿Cuáles son tus referencias? Porque puedes inspirarnos a los demás a ver en esa dirección. Si tú viste algo importante en personas como la que mencionaste, pues seguramente puede resultar importante o quiero decir interesante para muchos otros, que esa es la intención de compartirlo aquí. Vamos a siguiendo en esta línea de preguntas, de opiniones personales, me gustaría que nos dieras tu aporte para el comentario que nos hace Javier Jiménez de nuevo. Está en la pantalla, dice, aprovechándolos, intentando aterrizar un concepto para ustedes, ¿cuál debería ser la definición de cervecero casero para México en particular? Mario, ¿cómo ves tú? ¿Cómo deberíamos definir lo que es un cervecero casero? Él nos dice particularmente en el caso de México.
Desde hace bastantes años y la gente que me ha escuchado predicar temas de cerveza, yo siempre he categorizado que una vez que empiezas a comercializar, dejas de ser casero. Entonces, el cervecero casero es el que, en mi opinión, es aquella persona que produce para satisfacer sus necesidades propias o su desentorno sin un intercambio económico, sin un interés, sí, un interés económico, que, que, que busca generar, generar placeres a sí mismo o a su entorno, que quiere satisfacer necesidades que no está encontrando en el mercado. Es una persona o son las personas que, que quizás están buscando experimentar, que les interesa ir más allá de lo que está disponible, para bien y para mal, ¿no? Estos que vamos a experimentar si pongo un quemador y si no en frío, y si pongo a fermentar y si no, ¿no? Pues a ver, esos son. Sí, sí. El casero para mí deja de serlo cuando su interés deja de ser las expectativas de generarse a sí mismo una satisfacción y a su entorno y busca tener una recompensa económica. Mario, me llama mucho la atención tu respuesta porque efectivamente este es un debate, no es algo tan importante, pero la distinción que se ha hecho entre caseros y los que no lo son, a mí me parece que la línea es bien clara y está pues básicamente con lo que tú nos dices, que no puedo estar más de acuerdo. Es la intención. Si tú haces la cerveza con fines de comercialización o si no. Y para mí el cervecero casero no es aquel que quiere comercializar sus cervezas. Yo hago una categorización en términos de cerveceros comerciales, independientemente si hacen 20 litros o hacen 20,000 litros. Si la vendes es un cervecero comercial. A mí la Ujú. designación de cervecero profesional me parece que no es la más justa porque hay muchos cerveceros que venden sus cervezas y que no muestran mucha seriedad, mucho profesionalismo, mucho compromiso ético con el producto y con los consumidores que pagan por sus cervezas. Para mí están los cerveceros comerciales, aquellos que hacen cerveza para venderla, no tiene chiste el término, y los que no lo hacen así. Y entonces ahí pongo los caseros, que yo les diría los aficionados o los amateurs, como tú quieras, pero si no la comercializas, para mí la línea es esa, la barrera es esa, porque luego empezamos con que si haces poquita eres casero, no tiene nada que ver, puedes hacer mucha y seguirla haciendo en tu casa, o puedes hacer poca en una gran fábrica, o sea, el tema es para qué la haces, en mi opinión, y como tú dices, el casero es el que está buscando una realización personal, a él le gusta hacer una cerveza, en este caso una cerveza, para su propio deleite y del deleite de sus seres queridos y de sus amigos, etcétera. Entonces, pues a lo mejor sí valdría la pena repensarle a esto y a lo mejor se me ocurre que podríamos en el futuro tomar las opiniones de varios, de todas las áreas, de los cerveceros comerciales grandes, cerveceros comerciales chicos, cerveceros que solo hacen cerveza en su casa y no la venden, jueces, productores, en fin, pues porque sí, efectivamente no hay una definición clara, precisa. Y el tema que plantea Javier yo creo que da para mucho. ¿Cómo debemos Sí, definir lo que es un en, cervecero casero? ¿Sí? en esto me acuerdo que utilizaba mucho un ejemplo. Esto te estoy hablando igual cuando predicaba hace muchos años en una tienda con las dos personas que me escuchaban. Eh, hay gente que estudia cocina, ¿no? Siempre me gusta igual hacer la similitud sobre todo con cocina, que es como fácil de entender. Hay gente que estudia cocina y se dedica a tener un restaurante
Hay gente que trabaja para una multinacional, para McDonald's, y estudió cocina y es un cocinero. Que si uno es cocinero profesional, que si uno es más artesanal que el otro o más independiente que el otro, esa es otra discusión. Y está la gente que hace gorditas en la calle y las vende. Y ese también es un cocinero y es alguien que se dedica a eso, de eso vive. En el momento en que tú haces el arroz y la gente te dice, qué delicia, pero lo haces solo cada domingo para tu familia, sin llegar a buscar de voy a hacer esto para sacarle un negocio, sigues siendo un cocinero amateur, eres un casero, estás satisfaciendo necesidades básicas propias. Cuando te dicen tanto, tía, que haces muy bueno, no sé, que haces muy buenas gorditas, ¿por qué no pones un puesto? Ese momento, el que tú vendes tu primera gordita, dejas de ser alguien de que la hace para casa y la hace para el público y adquieres unas responsabilidades no solo fiscales, sino éticas y, bueno, laborales, profesionales, y eres una persona que pasa a ser dentro de un gremio que llamaríamos profesional y dejas de ser alguien casero y te haces responsable o te tendrías que hacer responsable de una producción repetible, sin defectos, a un precio justo, porque bueno, eso sería entrar a otro tema que quizás me dan para las 6 de la mañana. Comparto completamente. Sí, efectivamente hay una variable ahí que es la determinante, la responsabilidad que adquieres cuando tú intercambias cerveza por dinero. Estamos hablando de otra cosa. Eh, sí, es un compromiso ético y no diría que moral, pero por lo menos sí hay un compromiso, sí hay un compromiso ético. Para hacer un poquito de juego aquí y dado que pues estamos hablando con una celebridad de este rollo de la cerveza como es Mario, dos preguntitas cortas, casi como de programa de espectáculo. Que nos digas cuál ha sido tu experiencia más satisfactoria y cuál ha sido tu experiencia más desagradable en el ámbito de la cerveza. Qué buenas preguntas. ¿Satisfactorias en cuanto a una cerveza o profesionalmente? Sí, 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 en el ámbito de tus actividades remuneradas, digamos, no como consumidor, sino como juez, como Vale. comercializador, que lo ha sido y Vale, muy bueno, exitoso. quizás como juez que no es que no es pagado, el hecho de haber sido considerado para formar parte de la World Beer Cup, que no se pudo llevar a cabo, pero esto quizás es esa de las cosas más satisfactorias. Y de las que menos, no es el momento quizás adecuado, pero tú conociste el bar que tuve y el esmero y a mí me costó mucho asimilar el hecho de que quizás fui demasiado extremista en el cuidado de algunas cosas y el ejemplo más claro es que éramos en su momento quizás el único bar, no sé si en el país o quizás en muchas partes del mundo, con vasos de Spiegelau, que gastamos mucho dinero en eso y teníamos cosas bien cuidadas para que incluso gente del medio dijera que alzados, Estabas que preciando. mamones, o sea, por un lado exiges que cuiden bien tu cerveza y todo y que sea todo, y por el otro lado dices que qué mamón porque tiene un Spiegelau en un bar. Eso para mí fue una gran decepción. Sí, para quienes no lo saben, Mario tuvo en Ciudad de México no una ni dos, era toda una cadena de, Bueno, de tiendas especializadas de cerveza y obviamente me consta que ponía especial cuidado en el manejo de las cervezas y inclusive, por ejemplo, tenía cosas como la refrigeración en una tienda de cervezas que en ese tiempo no se acostumbraba, hoy día ya es una cosa común, afortunadamente. Tenía una sección dedicada a cristalería, entre otras la marca que acaba de mencionar, pero eh, no solo eso, tenía el tipo de vaso adecuado para el estilo,
y usó una palabra que me gustó mucho. Él era un evangelista de la cerveza. Y sí, tú llegabas a sus tiendas, que creo que llegaron a ser cinco, Mario, cuatro, Creo que al mismo tiempo cuatro o cuatro, cinco. sí. A Y ver, un no sé si centro de funcionando consumo llegamos a tener integrado las en el, cinco, pero sí. Y un centro de consumo en donde te gastaste una plata en el sistema de dispensación de cerveza cuando no se acostumbraba, cuando todo el mundo no lo existía. resolvía En con, México no existía, por lo menos en Ciudad de México no existía el tener barriles. A ver, tú y yo vivimos ese momento de transición de que México, que la gente en un bar de especializado o en cualquier bar te comprara un barril de una cervecería, que la gente de Tijuana empezara a mandar estos barriles en desechables, un kegerator de 12 líneas que se mandó traer de no sé dónde, o sea, cosas que en su momento, luego lo he hablado con algunos amigos que quizás me adelantaba mucho en algunas cosas y no era el momento de hacerlo, pero sí, sí, sí. pero pues es una cosa que nos enriqueció, ¿no? Obviamente te costó dinero, pero desde luego pues estás en donde estás por todo lo que hiciste, no hubieras pasado por eso y probablemente ahorita estaríamos hablando con un Mario diferente completamente, ¿no? Esas experiencias, pues sí, son aleccionadoras, para decirlo menos, ¿no? Porque duele, sí, claro, Sí, duele. sí. Y duele más allá del bolsillo, ¿eh? Para quienes lo hemos intentado, abrir un pub, operarlo con todas las de la ley, etcétera, sí, sí es una experiencia pues sí, que enseña, que curte, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, Mario, sí, sí. déjame decirte que podríamos seguir platicando mucho rato más. Yo entiendo que pues no son horas, ya tenemos un poquito más de la hora, casi una hora 20. Vale. Pues es un día de entre semana, tú estás de vacaciones, pero pues aún de vacaciones se trata de disfrutar, o tal vez es cuando se trata de disfrutar más. Te quiero agradecer mucho por habernos acompañado en esta reunión. Yo cuando te hice la invitación, te puse casi entre paréntesis que te estaba invitando a esta charla, por lo menos a esta. Es decir, yo espero que haya futuras oportunidades y que sean pronto de hablar de estos temas y de otros, porque la verdad es que en el mundo de la cerveza pues hay muchas cosas de las que podemos hablar y podemos pasar horas y horas y horas y horas. La intención es simplemente tomar ideas de gente que ha vivido esto, de gente que tiene una posición no una posición de fama o de reconocimiento, sino posición de las ideas, la claridad a las conclusiones a las que personas como tú llegan, pues solo se puede hacer viviendo esto, pasando tiempo haciéndolo, experimentándolo, equivocando, acertando, estudiando, y por esa razón, pues ese es uno de los principales objetivos de estas charlas que tenemos previsto hacer todos los jueves a las 7, como ya he dicho varias veces. Entonces la idea es compartir las experiencias de los que ya estuvieron ahí, ya tienen una opinión muy formada, con muchos fundamentos, para que sus experiencias, sus vivencias, las opiniones personales que tienen del tema de la cerveza, pues enriquezcan, borro, enriquezcan el mundo de la cerveza. No sé si para cerrar esta plática, Mario, quisieras hacer algún comentario adicional. Eh, no, bueno, es que me dejaste pensando con la pregunta anterior porque dejé algunas cosas de lado. También Dale, no dale, quiero dale. dejar de mencionar lo que hice con Memo, con Memo y Susi, el canal que quizás también nos adelantamos a su momento, que vamos, que un canal de cerveza en YouTube que generó mucha expectativa. Hoy en día gente nos sigue pidiendo que lo hagamos de vuelta. Creo que es una de las cosas que más me han hecho sentir orgulloso, ¿no? Y que han demostrado que lo que dices del esfuerzo y que estos aprendizajes valen mucho la pena.
Y bueno, para no extender mucho, te quiero agradecer mucho y reitero que aunque me hiciste la pregunta de quién admiro y hablé de Yared, creo que eres una de las personas, por lo menos en México, que merece mucho respeto, Para eso te pregunté. que me parece que no lo tiene y que la gente debe darse cuenta que eres uno de los grandes pilares del movimiento cervecero en México. No, o sea, vamos, nos conocemos de hace mucho tiempo y lo hemos hablado de frente o sea, tú, ¿no? Gustavo, algunas otras personas, Chucho, Rodolfo, bla, 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 que han hecho mucho y que quizás gente que hoy en día está metida en esta nunca se hubiera enterado si no hubiera sido por el esfuerzo tuyo, por el esfuerzo bueno, de estas personas que he mencionado, que en su momento nunca se vio recompensado y espero que pues de alguna forma se les reconozca y si es, aunque sea un like al video y compartir y para que más gente lo vea, pues que sea la forma, ¿no? Sí. Insisto, Héctor, muy, muy, muy agradecido. Un placer. eh, es que, vamos, los proyectos que tú viste que yo hice, los proyectos que yo vi que tú empezaste, las ganas, todo lo que hemos trabajado, lo que hemos vivido en 10 años, creo que nos daría como para escribir un libro. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias. Y sí, espero que no sea la primera. No aseguro que las próximas pueda desvelarme tanto, pero por lo menos mientras se pueda, o no sé, vemos cómo lo resolvemos. Pero bueno, muchas gracias. Saludos a las personas que comentaron, ¿no? Por lo menos, no sé si, espero que hayan sido más personas que nos hayan visto que las 3 o 4 que comentaste, pero bueno, saludos a todos ellos, que también son gente muy, muy importante en esta industria, que valen mucho y que sigamos para adelante, que esto no se detenga, que que el tema de la pandemia nos sirva como para aprendizaje. Quizás si no hubiera sido por esto, nunca hubiéramos hecho una videoconferencia tú y yo tan remota. Y bueno, hay que verlo por las cosas positivas y lo que nos deja para el futuro. Claro, claro, Mario, para un poquito de contexto, para quienes no saben, Mario y Guillermo Isusi es el responsable detrás de Cebada Malteada. Él ha hecho también en otra esfera, en otra dimensión de la industria cervecera, de hecho un trabajo muy bueno también, siempre preocupado por tener un catálogo de cervezas muy buenas. Mario y Guillermo Isusi conducían en un canal de YouTube que se llamaba Cerveza Prueba. Hacían experimentos bien interesantes, sus comentarios siempre eran muy certeros, muy enfocados, muy precisos. Los invito, el canal todavía está ahí, está activo, digo, lo pueden seguir viendo, son episodios que se grabaron hace tiempo. Yo personalmente creo que no se adelantaron, era el momento para hacerlo, qué bueno que lo hicieron. Creo, creo, porque me dolió que ya no lo sigan haciendo, que Sí, tal vez no esperaron lo suficiente, pero entiendo. Todos hemos, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Entonces, Mario, pues muchísimas gracias. Vamos a despedirnos sin antes, primero vamos a recordarle a la gente que nos sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter, y también que se suscriban, activen las notificaciones y le den like a nuestro canal de YouTube. Y todos sus comentarios son bienvenidos. Por favor, si quieren saber de algún personaje, de alguna personalidad del mundo de la cerveza, del que les gustaría saber más o conocer sus opiniones, si quieren tocar un tema en particular, siempre relacionado con el mundo de la cerveza, no duden en hacérnoslo llegar por todos esos medios que estamos diciendo. A nosotros nos gusta mucho estar hablando de cerveza y la intención aquí es enriquecer la conversación de la comunidad que tiene afición, que tiene interés, que tiene amor por la buena cerveza. Por ahora, pues muchísimas gracias, buenas noches. Mario, nos despedimos por ahora, pero espero sí. seguir estando en contacto cercano contigo. Muchísimas gracias por toda tu atención.
Y a todos los demás, Hasta luego. gracias. Los espero el próximo jueves a las 19, en donde vamos a tener otro invitado de gran clase como el que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.